Un segundo a la Armada. En nombre de la gente te digo, no me digas. Un segundo. Se destacó el buque de Estados Unidos de Norteamérica, el Atlantis, con su ROV 21. Por la tarde pudieron sumergir el ROV. No hay novedades al respecto en esas posiciones que surjan como el submarino San Juan. Sigue habiendo muchas roscas y muchas alteraciones en el fondo, que inclusive me acompaña un señor capitán de navío licenciado en oceanografía que les va a explicar más detenidamente la dificultad en cuanto a la localización y visualización del submarino San Juan. Al momento en el área de operaciones se encuentra la corbeta Rosales, el aviso Puerto Argentino, que había reemplazado al aviso Islas Malvinas, así como la Rosales había reemplazado al destructor La Argentina, el Angelescu, el Yantar de la Federación Rusa, el Atlantis de Estados Unidos de Norteamérica, el Protector del Reino Unido y, si bien no está en área de operaciones, pero sí facilita ese esfuerzo en el área de operaciones en forma continuada, es el Logístico Patagonia, que se encuentra en Golfo Nuevo, dedicado exclusivamente a todo lo que es reabastecimiento de combustible. Respecto a dos unidades que ayer se encontraban en operaciones y hoy una ya, por ejemplo, el Cabo de Hornos de la Armada de Chile, ya habiendo barrido más del 200% su área de barrido, ya se encuentra en demanda de sus aguas por un compromiso que tiene con la Antártida a través de su país, ¿no?, de Chile. El Austral, también oceanográfico de la Armada Argentina, se está destacando hacia la base naval Mar del Plata, pero va a ir barriendo nuevamente el camino que hubiese seguido el submarino San Juan hacia la base naval Mar del Plata. Hay un contacto que hoy por la tarde el Atlantis va a investigar, que previamente había sido detectado por el sonar de barrido lateral del Scandi Patagonia antes de haber salido del área de operaciones y haber vuelto a Comodoro Rivadavia. Ese objeto, que todavía no sabemos si es metálico o no, había sido también corroborado como contacto, como objeto, a través del Cabo de Hornos, a través de su sonda multias. Concretamente, hoy por la tarde, el Atlantis va a inspeccionar con su ROV Curve 21 ese punto particularmente, que está al sudoeste del centro del área circular de radio 40 kilómetros. Ante algunas inquietudes que fuimos recabando con ese contacto diario que las altas autoridades de la base naval Mar del Plata tienen con los familiares diariamente hace 24 días, luego de algunas inquietudes, incluso de algunos colegas de ustedes, de algunos medios, respecto a por qué es tan difícil tratar de localizar o visualizar el submarino, más allá de la forma, el color, y que fue diseñado justamente para no ser detectado, y por la variación de profundidad que hay en la zona, el talud, parece una cordillera invertida, en fin, la comparación de buscar un cigarrillo en un campo de deportes de 100 metros por 40 metros. Convocamos al señor capitán de navío Troisi, quien me acompaña, es licenciado en oceanografía, forma parte del Servicio de Geografía Naval del Ministerio de Defensa y participó como coordinador técnico de todo el estudio que se hizo de la famosa COPLA, que en realidad es la Comisión Nacional del nuevo límite de la plataforma continental, quien de alguna manera con algunas placas va a explicar conceptualmente todo nuestro relieve, el talud y la formación del lecho submarino, que en definitiva es lo que está dificultando localizar al submarino San Juan. Una vez que el señor capitán Troisi nos explique, ahí pasamos a las preguntas. Señor. Muy buenos días a todos. Como decía el señor capitán Balbi, en unas breves placas voy a explicarles la complejidad del área de la búsqueda. En esta primera, para orientarnos, pueden ver claramente el Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia, Península Valdés, y van a ver esta línea blanca corresponde al límite de las 200 millas náuticas
La próxima línea que van a ver es el límite exterior de la plataforma continental. La zona de búsqueda, el área de operaciones, está eminentemente ubicado en lo que llamamos la parte del talud superior, talud medio. O sea, cuando ya estamos dejando la parte de lo que geológicamente se conoce como plataforma para entrar en esta pendiente del talud y llegar a la emersión o el fondo abisal. Si vamos a la próxima placa, esto es para mostrarles a ustedes la complejidad de la zona. Se ha hablado de la cordillera invertida, esta parte de talud superior que por la escala en la que estamos trabajando, por las distancias, tiene una cierta exageración vertical. La pendiente, para que ustedes tengan una idea, es del orden de 2 grados, 2 grados y medio. Una pendiente de 2 grados significa que cada 100 metros la profundidad aumenta 3 metros y medio. Sí. La mayor complejidad no se deriva de esta pendiente, sino de que estamos en una zona que es conocida y ha sido muy estudiada como la zona del sistema de cañones submarinos Almirante Brown. Hay una serie de cañones submarinos que son como cañadones. Imaginemos en un paralelismo la situación en montaña, una montaña con cañadones, muy abrupto, con numerosos tributarios. Este es solo uno de esos cañones. Hay en la zona del sistema Almirante Brown 7 cañones submarinos grandes con sus tributarios. Estos cañones que ven acá tienen una profundidad aquí, si estamos en el orden de los 700 metros de profundidad hacia adelante, en estos cañones la profundidad puede aumentar desde una decena de metros hasta 200 metros. O sea, en una profundidad de 1000 metros podríamos entrar en uno de estos cañadones y llegar a los 1200 metros. El ancho de cada uno de estos cañadones es variable también. Desde 200 metros hasta puede llegar a tener 1 kilómetro de ancho. Esto, además de ser muy irregular, incluso entre los cañones hay muchas marcas del proceso de formación de esta estructura geológica. El problema que se genera también es que estos cañones o cañadones también hacen que el rendimiento de los sensores, como el multi-haz, este haz múltiple de rayos que trabaja en simultáneo, empiece a tener rebotes falsos ecos, o incluso de acuerdo con la dirección que estamos tomando para hacer el relevamiento, algunas cosas se puedan ver y tomadas en otra dirección queden enmascaradas. También es cierto que en el proceso de formación, en la erosión del fondo para llegar a estos cañones, se han generado afloramientos rocosos, y cuando uno pasa con los sensores puede encontrar un objeto que tiene las formas y las dimensiones compatibles con lo que uno está buscando y no ser lo que uno busca, sino simplemente un afloramiento rocoso. Y en la próxima placa es otra vista. Ahora estamos viendo desde el este hacia el oeste la misma zona de búsqueda, donde hemos representado en líneas negras las isobatas, las líneas que unen los puntos con igual profundidad, en la zona de búsqueda con esta parte del sistema de cañones Almirante Brown. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Capitán Malvi, buen día. Buen día, ¿qué tal, Rafael? Buen día. Lo primero, esto significa que ya se está oficializando lo que comenzó en primeras áreas y se tiene que ver con Vespucio. Quería saber si puede ratificar o no, si este buque ofreció su ayuda y hubo una respuesta negativa por parte de la Armada. El área sigue siendo inicialmente la misma, con centro en función del informe que se recibió de Austria y con un radio de 40 kilómetros, que había surgido de un error que puede haber en posición, más el rumbo y velocidad de la última posición conocida y en función del horario del evento consistente en una expresión informada. Eso matemáticamente dio un área circular que a lo sumo se amplió en los últimos días en el norte y siempre en la línea de avance del submarino, como de hecho estaba siguiendo la base naval Mar del Plata con un rumbo 015. Se determinaron 2 áreas, una hacia el oeste, que se encargó el Angelescu,
del Ministerio de Agroindustria y el Austral, antes de retirarse hoy, los últimos 2 días hacia el este de esa. Pero el área sigue siendo la misma y se ha ampliado un poquito al norte estas 2 áreas, Angelesco y Austral, que hicieron su barrido y que de alguna manera habían surgido 2 puntos que ayer fueron investigados por el Atlantis y que no hay novedades. Pero el área básicamente es la misma. Con respecto al Américo Vespucio, un pesquero, oficialmente todos aquellos apoyo o ayudas los centraliza el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en la base naval Puerto Belgrano. Oficialmente se reciben y se va priorizando en función de los diferentes sensores con que cuentan para que posibiliten la colaboración, en función si tienen sonda multiasa, sonar de barrido lateral o detector de anomalías magnéticas. No tengo la información que hayamos recibido oficialmente este pesquero en particular, el Américo Vespucio. Sí es cierto que se determinó un área coincidente con el área de barrido y búsqueda para evitar interferencias mutuas. Recordemos que es una zona importante de concentración de pesqueros, si bien depende de la época del año, mayor o menor concentración, no deja de ser un caladero donde hay presencia de muchos pesqueros. Entonces, para evitar interferencias mutuas, tanto por el ruido que genera tener muchos pesqueros que no están siendo debidamente controlados, se determinó un área de provisión de ingreso en cuanto a si afecta o no a la búsqueda que están haciendo estos 6 buques, tanto nacionales como extranjeros. Pero de todas maneras, toda la ayuda la centraliza y se prioriza en función de los sensores. Dependerá en qué momento se lo puede llegar a utilizar o no, si es que oficialmente llegó el ofrecimiento, y en función del sensor, ¿no es cierto? Recordemos que en estos momentos está el Angelescu, el Chantar, el Atlantis, el Protector, y hasta hoy de la madrugada estaba el Cabo de Hornos y el Austral, además de, bueno, la corbeta Rosales y el puerto argentino de la Armada Argentina. Capitán Balbi, Carlos de Sanz, de Calantes. Sí, buen día. Ustedes están hablando del hallazgo, o pueden haber ubicado este objeto a una profundidad de casi 1000 metros aproximadamente. En caso de que se tratara del Ara San Juan y que lo pudieran localizar, ¿habría alguna posibilidad de rescatarlo o poder reflotar el buque dentro de esa profundidad? ¿De qué objeto estamos hablando? Hablaban... Porque hasta ahora todos fueron descartados convenientemente con la visualización del rock, ¿no es cierto? Investigando una nueva zona en la parte esta de los 1000 metros de la zona del Almirante Brown. Todavía no hay determinado si se trata del buque, pero en caso de encontrarlo, ¿se podría poder reflotarlo, de encontrarse esa profundidad del buque? Al momento no hemos encontrado ningún objeto que fue corroborado visualmente con este ROV, que es el único equipamiento que permite identificar con precisión si es o no el submarino San Juan, porque hemos visto que hay pesqueros hundidos, hay diferentes hierros con diferentes formas, hasta de 30 metros por 5, que fueron visualizados y se fueron descartando. Ninguno de los objetos coincide con el submarino San Juan. Eventualmente, si se llega a tener un objeto, baja el equipamiento de alta tecnología ROV extranjero, ya sea ruso o de los Estados Unidos de Norteamérica, se concreta que es con precisión el submarino San Juan, todo lo que es el reflotamiento forma parte ajeno a esta fase de búsqueda. En estos momentos no estamos con el reflotamiento, forma parte de otro momento se inició como fase de búsqueda inicial, se amplió a búsqueda y rescate y se pasó a esta búsqueda. El reflotamiento no forma parte del plan de búsqueda y rescate. No podría precisar el reflotamiento. No soy experto en naufragios. Sin duda. Y con respecto a las comunicaciones que trascendieron, que ha habido nuevas comunicaciones desde el submarino, ¿se puede llegar a determinar o haber hecho un estudio de la explosión, de este sonido se ha encontrado en estos días, para determinar que recientemente se trató de una explosión o tipo de sonido por lo que puede Juan? La Armada Argentina, fiel como está haciendo desde el primer día, nos guiamos por informes precisos, evidencia concreta, clara, que en este momento fueron 2 informes diferentes que hablaron inicialmente de una anomalía hidroacústica y el segundo informe como un evento rápido consistente en una explosión. Nosotros nos seguimos manejando con ese informe, porque lo conocimos a la semana siguiente del último contacto del submarino San Juan. Hasta esos 7 días que no teníamos ese informe, la búsqueda inició en cuanto a las comunicaciones, después en exploración aérea,
en mandar 3 unidades de la Armada Argentina, porque inicialmente los indicios eran falta de comunicaciones, que de hecho todo se inicia con la búsqueda por la falta de comunicaciones, no teníamos otro indicio. Obviamente ese informe que el comandante de la unidad le hace por telefonía satelital y después también por escrito, a través de otro sistema que no es el satelital, sino a través de HF, la radiofrecuencia, se generó un poco más de incertidumbre porque uno podía llegar a asociar la falta de comunicaciones por una parte eléctrica, porque el comandante ya había informado de una falla eléctrica. Entonces ahí empezamos a sumar indicios hasta que el día 7 tuvimos el tema de la explosión, que nos sorprendió a todos, obviamente. Pero la pregunta apuntaba a las llamadas. No es que hubo nuevas llamadas. Las llamadas hubo 4 en telefonía satelital, que una la hace el comandante a tierra, Mar del Plata, informando de la falla que había sido controlada y sin novedad del personal. Otra llamada a telefonía satelital fue para transmitir la posición. La siguiente fue entre comandantes, para hablar justamente del problema que habían tenido, de esa falla que después la hizo por escrito el comandante de la unidad. Y la última, que fue el último contacto para nosotros, de 0719 a 0726, que hablaron los jefes de operaciones, tanto del submarino como de tierra, en el cual le indicaba la intención, que iban a ir a plano profundo, iban a hacer descansar la gente, iban a inspeccionar el alcance de la falla, ingresando al tanque de baterías. Esa fue la última llamada a telefonía satelital. Lo que sí confunde, hay un montón de intentos de enlace de datos por internet que habría realizado el submarino estando justamente al plano de periscopio, que es, además de cargar baterías, renovar el aire del interno, cargar aire, es el tema de las comunicaciones, que de hecho tuvo que comunicar varias veces, ¿no? Balbi, buen día. Cristian Buen día. Minich para C5N. Retomando un poco la posibilidad de una explosión, se conoció en las últimas horas o en el día de ayer un informe de un analista de inteligencia naval de los Estados Unidos que habla de un colapso en menos de un segundo. Bruce Rule. Sí. Exactamente. ¿Este tipo de informes tienen asidero para la Armada Argentina? ¿Son tenidos en cuenta? ¿Hay una comunicación con estos estudios o especialistas internacionales? Sí, este análisis que hace el señor Bruce Rule, tengo entendido que es un analista de inteligencia naval. En su momento lo publicó en un foro internacional, uno lo podía googlear en internet tranquilamente, y de alguna manera fue un indicio más que nosotros fuimos recabando. No hemos descartado nada, pero no deja de ser un análisis de una persona especialista en todo lo que es ruido, o toda la parte hidroacústica, en función del primer informe que fue a través de consistente en una explosión de Austria, ¿no es cierto? Es decir, en función de ese ruido en el espectro en frecuencias fue utilizada por Bruce Rule y él hizo su análisis, lo que él piensa, ¿no es cierto? Después habrá que ver el tema de la profundidad, ¿no? Cómo uno puede determinar exactamente en pies o llevándolo a metros con la conversión, cómo se puede determinar la profundidad de una explosión, ¿no es cierto? Pero no deja de ser un indicio más, lo hemos tenido en cuenta, como los otros indicios que fuimos recibiendo oficialmente, primero de la agencia de Estados Unidos, que en conjunción con otras agencias de otros países han centralizado la información y después corroborado al día siguiente por Viena, Austria. Sí, Valeria, buen día. Coincida con este informe norteamericano en el cual se habla de que podría haberse hundido verticalmente el submarino, como quedando encallado, si se quiere, ahí en los cañones. El Bruce Rule también, bueno, en el informe justamente habla en que la caída es vertical desde el primer momento que, según él, colapsó a una cierta profundidad y obviamente cae al fondo del mar, ¿no es cierto? Pero no sé si Valeria apuntaba eso. Sí, no deja de ser una opinión personal de un señor, un analista, utilizando la información vertida por otra agencia, y él hace su análisis de lo que pudo haber pasado como una hipótesis más. Es un indicio más que se tiene en cuenta, pero al momento no hay nada concreto. Capitán Mal, Sí.
los resultados negativos, perspectiva de muy bien el subcapitán especialista en oceanografía, ¿marca un plazo en el tiempo de búsqueda del Ara San Juan? No es que marca un plazo. Se está dificultando la posibilidad de localizar o identificar al submarino en el lecho marino. Hay muchos buques todavía al momento buscando, barriendo, se sigue barriendo el área, porque así como hubo contactos que fueron detectados por única sola vez y no fueron corroborados por otros, ayer mencionaban unos colegas que cuando uno hace un barrido habla de probabilidad de detección. Uno puede pasar por arriba de un objeto y a lo mejor la probabilidad es probable que lo detecte o no. En función de eso se hace un solapamiento en las calles para evitar justamente disminuir esa probabilidad, pero siempre hablamos de probabilidad. Y así como hubo objetos que no pudieron ser corroborados con otros medios y otros sensores, puede ocurrir que vuelva a aparecer justamente por la dificultad que explicaba el señor capitán del navío Troisi respecto a los cañadones, ¿no es cierto? Y la profundidad. Es decir, no solamente la profundidad, sino los cañadones que hay también a cierta profundidad. Hoy, por ejemplo, se va a tratar de visualizar un contacto, el Atlantis hoy por la tarde, a 700 metros. Puede pasar que haya un cañadón que de 700 vaya, como dice el señor, hasta 200 metros más. Es lo que hay que evaluar, ¿no es cierto? Pero no hay una fecha de plazo en cuanto a la búsqueda. Se está dificultando y complicando, que es cierto. El submarino fue diseñado para no ser detectado. Hay un montón de medios de alta tecnología que incansablemente desde el primer día están buscando y justamente, bueno, dependemos también de este equipamiento de alta tecnología que son los ROV, tanto de origen ruso, de la Federación Rusa, como de Estados Unidos de Norteamérica. El CUR 21 y el otro ROV. Capitán Balbi nos comentaba, por ejemplo, que el Cabo de Hornos de que es un poco dejar a la búsqueda, está abocado a otro tipo de actividades. El resto de los buques, tanto de Rusia como el Reino Unido, ¿tienen algún plazo para continuar con la búsqueda? Igual que le contestaba Rafael, no tenemos ningún plazo al momento. En algún momento el buque Yantar ya había venido avisando que en algunos días tiene que hacer su reabastecimiento de combustible, como lo han hecho otras unidades. El Cabo de Hornos, si bien está hace muchísimos días con nosotros colaborando con la ayuda, de alguna manera con sus sensores, que ya hay otros buques con el mismo sensor que el Cabo de Hornos, y teniendo en cuenta tiene un compromiso con la Antártida a través de su país Chile, de alguna manera se retiró hoy la madrugada del área de operaciones. Así como el Austral también está yendo a Mar del Plata y se aprovecha su tránsito para barrer, pues tiene que hacer de alguna manera también su reabastecimiento. Pero el resto de los países, el Reino Unido, el Protector, como el Yantar, como el Atlantis, no tenemos fecha aún todavía. Inicialmente mañana lunes, primer día hábil de la semana, 12 del mediodía, como veníamos haciendo los días hábiles. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, hasta mañana. Gracias, señor. No es así lo que decís. Están escuchando, ¿no? ¿Están escuchando? ¿Ustedes están escuchando? Se está matando. No.